Bien, continuamos con el siguiente video correspondiente a la práctica 3 de lógica y circuitos combinacionales de la materia de organización de computadoras. Vamos a continuar con el ejercicio 5, en donde aparecen por primera vez algunos gráficos. Vamos a entender qué son estos gráficos, estos circuitos. Bien, para esto primero vamos a explicar un poco el concepto de compuertas lógicas. Las compuertas lógicas no son ni más ni menos que una forma gráfica de representar una operación lógica determinada, ¿sí? Y vamos a ver las compuertas que vamos a analizar en esta práctica serían vamos a comenzar con el OR. Nosotros sabemos que podemos tener una operación lógica entre dos variables, entre dos bits, bien, y por convención usábamos el signo más para representar el OR. Habían otras alternativas como esta que ya habíamos comentado previamente. Bien, esta operación lógica la vamos a representar gráficamente de la siguiente manera, con una compuerta en donde recibe dos entradas porque es un operador binario. Por estos dos cables imaginarios estamos recibiendo dos valores que representan justamente por cada uno el valor de A y el valor de B. Es decir, que puede venir un 0 o un 1 según el valor de verdad que represente cada uno de estas variables. Bien. Y la compuerta que va a dar como resultado la operación lógica OR la vamos a representar con esta forma gráfica. No soy muy bueno dibujando y a mano alzada sobre una tableta es más complicado aún, así que disculpen la desprolijidad, pero espero se entienda el gráfico. ¿Cuál es el sentido de trabajo de esta compuerta? Es siempre de izquierda hacia derecha, es decir, ingresan dos valores A y B, se hace un procesamiento interno dentro de esta compuerta, dentro de este dibujo, de este gráfico, cuyo resultado de salida sale por la derecha y el valor va a ser A OR B. Un ejemplo de ejecución, supongamos que en A llega el valor 0, en B llega el valor 1. Perdón, 1. El OR entre 0 y 1 es 1, entonces la salida de esta compuerta va a ser 1. Si vinieran en ambos el valor 0, tanto en A como en B el valor 0, el OR entre 0 y 0 es 0, entonces la salida de esta compuerta va a ser 0. Y ese va a ser el comportamiento. Bien. Siguiente compuerta, el AND. Sabemos que a nivel álgebra booleana lo representamos como el producto entre las dos variables A y B. Otra simbología aceptada y que pueden encontrar en la bibliografía era este símbolo de Caret. Y el AND, la compuerta correspondiente al AND, la forma gráfica de representarlo, va a ser de la siguiente manera. La salida en este caso va a ser A AND B. Sabíamos que el AND necesitaba que ambos valores sean 1 para que el resultado sea 1. Entonces esto cumple todas las reglas del cálculo del AND y de la tabla de verdad del AND. Si acá llega un 0 y por acá llega un 1, la salida va a ser un 0 porque el AND entre 0 y 1 da 0. Y así con todos los otros casos posibles. Solamente va a dar un 1 cuando reciba ambos valores en 1. Bien. El siguiente es el XOR, el OR exclusivo. La siguiente compuerta que vamos a ver a nivel gráfico. Ahora vamos a analizarlo de esta manera. Vamos a poner como dos entradas A y B
y la compuerta, acá me quedó muy desprolijo, la compuerta es similar al OR, pero con una doble barra inicial. Ahí está. Entonces la salida acá quedaría A OR B. Bien, continuemos con las siguientes compuertas. Hasta ahora vimos compuertas binarias, AND, OR y XOR, OR exclusivo. Bien, ya conocíamos un operador unario, que era la negación, el NOT. Y sabemos que el NOT es lo podríamos escribir así, o también lo podríamos escribir de esta manera, o también lo podríamos escribir de esta manera. Todos son casos equivalentes, ¿sí? Distintos símbolos de escribir la ecuación que corresponde a la operación lógica NOT. A nivel gráfico, evidentemente vamos a recibir no dos variables, dado que es un operador unario, vamos a recibir una sola variable, y la negación la vamos a representar de esta manera, con un triángulo, con un círculo, continuando. Esto lo que hace es que simplemente cambia el valor de verdad. Lo que entra sale el valor opuesto, o sea que sale el A negado por este lado. Si acá entraba un 0, por acá va a salir un 1 y viceversa. Bien. Con estos en principio ya podríamos empezar a hacer distintas compuertas que no son más que combinaciones de estas operaciones lógicas. Por ejemplo, el NAND, la negación del AND. Ya sabíamos que era la negación del AND, es decir, el AND negado. Bueno, a nivel compuerta, podríamos pensarlo de la siguiente manera. Ya que es la negación del AND, yo puedo combinar dos compuertas, que sería el AND, y como salida después niego ese valor. Acá la primera salida sería el AND, y después la siguiente salida sería la negación de ese AND. En consecuencia tenemos a nivel diagrama de compuertas representado el NAND. Bien, perfecto, pero podemos simplificar esto y crear una única compuerta unificando estas dos compuertas separadas, el AND y el NOT. Para ello, la forma más práctica y por convención a nivel gráfico, se simplifica el triángulo con el círculo, la segunda compuerta, en una misma compuerta dentro de la salida del AND. Ahí. De esta manera estaríamos representando el NAND como una única compuerta. A, AND B, negado. Ese sería el efecto lógico que tiene como salida. Algo similar ocurre con el NOT, con el OR, perdón. Con el NOR. Bien digo. Es la negación del OR. A, OR B, negado. Y el diagrama de compuertas del NOR sería un OR unificado con una negación. Entonces el gráfico que quedaría sería de esta manera. Ingreso el valor de A, el valor de B a la compuerta. La misma compuerta hace el OR y la negación. En consecuencia sale A, OR B, negado. Bien. Podríamos trabajar con otras compuertas, como por ejemplo el XNOR. Es la negación del SOR. A, XOR B, negado. Sencillamente definimos A con el XOR y su negación unificado en la misma compuerta. La salida de este circuito, de esta compuerta, es A XOR B negado. Bien, de esta manera ya tenemos todas las compuertas correspondientes a cada una de las operaciones lógicas que fuimos evaluando y aprendiendo en esta práctica.
Ahora, esto ya lo voy a borrar, ya lo doy por sabido. Vamos a usar este espacio para resolver ejercicios. El tema acá ahora comienza con poder discernir entre el pasaje de ecuaciones hacia circuitos y viceversa, desde circuitos hacia ecuaciones. Bien, yo tengo que saber trabajar con ecuaciones lógicas y saber representarlas como circuitos lógicos. Bien, y poder evaluar cómo responden, cómo serían las tablas de verdad de esos circuitos lógicos o de esas ecuaciones lógicas equivalentes entre sí. Bien, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo sencillo inicial que va a servir como introducción a estos ejercicios. Imaginemos que tenemos una ecuación A OR B. A esto le hacemos un XOR con C negado, y todo esto, a todo este resultado le hacemos un AND con D, y a todo esto lo negamos al final. Esto es una ecuación que recibe 4 inputs, A, B, C y D, y hace la operación lógica que corresponda. Yo puedo evaluar la tabla de verdad de esto. Con todas las combinaciones de A, B y C, D, tengo 2 a la cuarta combinaciones posibles de bits, y voy por cada una de las combinaciones desde 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, las 16 combinaciones posibles. Voy aplicando, voy viendo cómo responde este circuito, cómo responde esta ecuación. Esto ya lo vimos. Bien. A esto yo le puedo poner que la salida va a ser f, y lo veo como una función lógica. Bien. Ahora, ¿cómo puedo graficar a nivel circuito, con las compuertas que ya vimos, que acabamos de ver, cómo puedo hacer una representación gráfica a nivel circuito de esta ecuación lógica? Es decir, cómo llevo de esto en forma de ecuación a una forma equivalente en circuito. Esta es la ecuación. Vamos a ver el circuito. Bueno, acá lo que tengo que prestar mucha atención es justamente el orden de ejecución de las cosas. Bien, sabemos que acá lo primero en ejecutarse en esta ecuación podríamos utilizar A más B, A OR B. ¿Estamos? Entonces, yo tengo 4 entradas, A, B. Tradicionalmente se suelen poner de esta manera, dado que el orden de ejecución tradicional en un circuito lógico es de izquierda hacia derecha. Bien, en realidad el orden de ejecución es unidireccional, ¿sí? A diferencia de los circuitos de los flip-flops, ¿sí? De los circuitos secuenciales, en estos casos de circuitos combinacionales o combinatorios no hay retroalimentación. Nunca un valor va a retroalimentarse hacia atrás en el circuito. Y en este caso lo primero que tengo que tener en cuenta es que hay un A OR B. Entonces la ejecución comienza con ese A OR B. Yo grafico una compuerta que equivale a ese cálculo de A OR B. Luego, esa salida se une con el C, con la entrada C, en una compuerta XOR. Entonces, vamos a hacer que esta salida se una con la entrada C en un XOR, OR exclusivo. Perfecto. Seguimos evaluando, pero esa C era negada. ¿Bien? ¿Está claro? Entonces, antes que ingrese al XOR, yo tengo que hacer el cálculo de la negación del C. Por ende, acá voy a tener que hacer un pequeño cambio. La entrada, perdón, vamos a
reducir un poco el tamaño, ahí está, ahí queda todo visible. La entrada entre el XOR recibía como primer input el OR entre A y B. Y el segundo input es la negación de C. Entonces yo voy a ingresar a C, voy a hacer la negación unaria previa y ahí recién ingresa al XOR. Bien, esto a nivel gráfico se suele representar distinto. No es que esté mal de esta manera, está perfecto, pero a nivel gráfico suele hacerse de esta manera. Perdón, vamos a dibujar de vuelta la línea. Ingresa el valor de C y justo previo al cálculo se niega de esta manera, con un círculo. Bien. Luego, a este OR exclusivo, acá me quedó un poco desprolijo, vamos a dibujarlo de vuelta. Ahí está. Ahora, este OR exclusivo, tengo que efectuarle el AND con la entrada D para continuar el cálculo. Así sería el orden de ejecución dentro de esta ecuación. Perfecto. Entonces, a la entrada D la voy a unir. El valor de D viene por este cable y lo vamos a unir a este valor que salió por el OR exclusivo. ¿Con quién? Con un AND, como bien indica acá. Sabemos que el AND tiene este dibujo de compuerta. Y en realidad todo esto después se efectúa una negación. En consecuencia, esto lo podría graficar de esta manera, en donde luego sale la negación final. Y esta es la salida F. Y ahí hicimos el diagrama del circuito combinacional correspondiente a esta ecuación. Bien. Nosotros vamos a tratar de trabajar siempre de forma más simplificada, en este caso al final, en lugar de usar el NOT separado como dos compuertas separadas, directamente acá usamos el NAND, la compuerta NAND. Y ahora sí finalizamos el circuito que se correspondía con esta ecuación. Bien. En este caso yo pasé de ecuación hacia circuito. Podemos hacer el paso inverso, desde circuito hacia ecuación, que si no entiendo mal, si no recuerdo mal, si vamos a la práctica, volvemos a la práctica, justamente el ejercicio 6 es especificar la ecuación correspondiente a los circuitos del ejercicio 5. En el ejercicio 5 me dan los circuitos, no me dan la ecuación. En el ejercicio 6 tengo que hacer la ecuación correspondiente a estos circuitos, es decir, el paso inverso que teníamos acá, que hicimos acá. Acá teníamos la ecuación, pasamos a circuito. Vamos a hacer un ejercicio de esos. A ver, vamos a tomar el D. El D. Tenemos, lo voy a graficar de vuelta para ir analizándolo paulatinamente. Tenemos 4 inputs. Yo le voy a poner un nombre: A, B, C y D a esos 4 inputs. Estos 4: A, B, C y D. Bien. Lo primero que tengo es un OR negado, que sería el NOR. Después esta salida se conecta con la entrada C en un OR exclusivo. Y después esta salida se conecta con una entrada D con una compuerta NAND, el AND negado. Bien.
vamos a hacer la ecuación correspondiente. Entre A y B, lo primero que calculo es un OR negado, la NOR, la compuerta NOR. Bien, espero que se entienda. Acá estoy graficando esta compuerta NOR. Estoy representando en forma de ecuación esa compuerta NOR. Ahora voy a graficar el OR exclusivo que es un OR exclusivo entre quién? Entre la salida de esa compuerta NOR y C. Entonces voy a hacer el OR exclusivo entre toda esta salida y C. Para finalizar, con una compuerta NAND, y esto va a ser la salida F. Le voy a poner un nombre a la salida también. Y este NAND, que me está faltando escribir acá en la ecuación, ¿entre quién es? Y es entre, por un lado D, y por otro lado la salida de todo este circuito previo, que era el NOR entre A y B, y luego el XOR entre esa salida y C. O sea, todo esto. A todo esto lo unimos con una NAND, NAND con D. NAND con D de todo esto. Bien. Y esta es la ecuación correspondiente a esta salida F. Y ahí tengo pasaje desde circuito hacia ecuación. Lo que tengo que tener en cuenta siempre es el orden de ejecución de las cosas, como para poder saber cómo ir uniendo, englobando las cosas acá en la ecuación. Bien, al tener 4 entradas, lo que tengo son 2 a la cuarta combinaciones de valores de A, B, C y D. Es decir, que si yo quiero armar la tabla de verdad, lo que voy a hacer es, tengo la entrada A, la entrada B, la entrada C y la entrada D, y lo que quiero ver es cómo responde. Acá lo voy a hacer de manera, lo voy a calcular de manera mental, ¿sí? On the fly. Puede hacerse los cálculos parciales, temporales, individuales de cada una de las cosas. Eso lo pueden practicar, una vez que lo ejercitan puede salir más fácil, directamente mentalmente. A ver, lo vamos a armar tabla verdad. Todas las opciones que tenemos son 0, 0, 0, 0, 2 a la cuarta opciones, 0, 0, 0, 1, y así voy incrementalmente avanzando, 0, 0, 1, 0, hasta llegar, no voy a tomarme el esfuerzo ahora de hacer todos los casos, hasta llegar a la opción 1, 1, 1, 1. Bien, ¿y cómo responderá la salida F de esta tabla de verdad? De esta ecuación o de este circuito. Y bueno, analicémoslo. Si A vale 0, B vale 0, C vale 0 y D vale 0, que es el primer caso, yo podría hacer todos los cálculos individuales, pero acá hay algo mucho más sencillo. Si D vale 0, D and cualquier otro valor, yo ya sé que el resultado va a ser 0. No me interesa ni siquiera evaluar los cálculos internos. 0 and cualquier otra cosa va a dar 0. Y después esto está negado. En consecuencia yo ya sé que acá la salida F va a dar 1 para esta cuádruple entrada de 0.
Bien, distinto es el caso este. Vamos a ver el siguiente caso en donde D vale un 1. A0, B0, C0 y D1. Este segundo caso. ¿Cómo responderá esta ecuación ante esta entrada de valores? Bueno, 1 AND otra cosa depende de ese valor, de esa otra cosa. Puede ser 0, puede ser 1. Entonces tengo que evaluarlo internamente. A OR B, que es 0 OR 0, da 0. Pero negado, yo ya sé que va a dar un 1. Este cálculo interno de acá va a ser un 1. 1 OR exclusivo con 0. Ya sabemos que al ser distintos valores, el OR exclusivo responde con un 1. 1 OR exclusivo con 0 da un 1. Entonces todo este valor interno de acá está dando el valor 1. 1 AND 1 es 1, pero negado, porque afuera lo que tengo es un NAND, ¿sí? Negado me vuelve a 0. Entonces esta salida F va a dar 0. Y así seguimos evaluando el resto de los casos, y esa es la construcción de la tabla de verdad correspondiente a esta ecuación. Bien, si hiciéramos este mismo caso, pero analizándolo sobre el circuito, deberíamos llegar al mismo resultado, dado que hicimos una ecuación equivalente al circuito. Y analicémoslo. A ver, para los casos en donde las entradas eran las 4 valores en 0, el comienzo. Es decir, por A ingresa un 0, por B ingresa un 0, C en 0, D en 0. Veamos si efectivamente la salida me da 1, la salida F. Vamos a ver acá, 0 OR 0 es 0, pero negado da 1, o sea que por acá ingresa un 1. 1 XOR con 0 es 1, por acá está ingresando un 1, entonces la salida por acá viene un 1. Y ahora acá estoy haciendo un AND entre 1 y 0, la D es 0, que da 0. Pero como lo estoy negando al final, F sale con el valor 1. Y es coherente con lo que evaluamos de la tabla de verdad cuando analizamos la tabla de verdad desde la ecuación. Yo la puedo analizar también desde el circuito y voy a llegar a los mismos resultados. Bien. Así podríamos seguir con los otros ejemplos en donde pasaríamos con 0, 0, 0, 1 y así sucesivamente. Bien, ya con lo que acabamos de explicar podemos resolver el ejercicio 5 y el ejercicio 6 sin ningún problema. Bien, para finalizar este video vamos a ver muy brevemente el ejercicio 7, en donde hay que demostrar mediante tablas de verdad si se cumplen las equivalencias lógicas indicadas. Bien, hay muchas formas de escribir lo mismo a nivel lógica. Bien, voy a borrar antes todo esto previo. Bueno, primer caso, tengo que demostrar este caso, A OR B negado, o sea, esta NOR es equivalente a A negado AND B negado. Bueno, evaluémoslo. Primero vamos a ver una cosa. Tengo A. Tengo el OR con B. Y tengo una negación por afuera. Esto es una compuerta NOR. Bien. Esto, uno puede estar tentado a decir que esto es equivalente a hacer la distributividad del OR, de la negación, perdón, en el OR. Y hacer esto. A OR B negado será igual a A negado OR B negado. Bueno, para evaluar si es equivalente o no, bien, podemos usar inferencia lógica, que no lo vamos a usar. Lo que vamos a usar son las tablas de verdad. Armamos la tabla de verdad de un lado, la tabla de verdad del otro lado, y evaluamos si ante mismas entradas siempre da la misma salida, las ecuaciones son equivalentes. Bien, si yo tomo a A y tomo a B, tengo dos entradas, tengo 4 valores posibles: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Veamos cómo responde A OR B. Armemos la tabla de verdad para este lado. A OR B negado, este NOR,
y armemos la tabla de verdad correspondiente para esta otra ecuación, A negado or B negado. A ver, 0, 0. A vale 0, B vale 0. Entonces A or B, 0 or 0 es 0, negado es 1. Por este lado, A vale 0, negado es 1. B vale 0, negado es 1. 1 or 1 es 1. Hasta acá parecieran equivalentes. Tenemos que comprobarlo validando todos los otros casos. A vale 0 y B vale 1. 0 or 1 es 1, pero negado da 0. Y acá 0, que vale A, negado es 1. B vale 1, negado da 0. 1 or 0 es 1. ¿Y acá qué pasó? Acá lo que pasó es justamente que la salida de A or B negado no es igual a la salida de A negado or B negado, ¿sí? Acá se cumplió, acá no se cumple la igualdad esta, ¿bien? Con lo cual, cuidado, mucho cuidado cuando trabajan y tratan de hacer distributividad, ¿sí?, de las negaciones. No es lo mismo A or B negado que A negado or B negado. No es lo mismo. No es equivalente, ¿sí? Acá la equivalencia, justamente lo demostré que no son equivalentes. Acá ya formalmente demostramos porque no tienen la misma tabla de verdad. La equivalencia sí se cumple de la siguiente manera. Y esta es una regla de oro, la cual la vamos a llamar, es la bien conocida ley de De Morgan. A or B negado sí es equivalente, y ahora lo vamos a demostrar mediante tabla de verdad, a A negado and B negado. Cambia el or por and al distribuir las negaciones. Bien, esto de forma más difícil coloquialmente es: la negación de la disyunción es la conjunción de las negaciones. Bien, bueno, demostrémoslo. A por un lado, B por otro lado. Vamos a armar la tabla de verdad. Tenemos los 4 valores posibles: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y finalmente 1, 1. Y si obtenemos igual salida en ambos lados, en ambas ecuaciones, siempre ante igual entrada obtenemos igual salida, lo que demostramos es que efectivamente son equivalentes. Y a ver, 0 or 0, primer caso, es 0. Negado es 1. Acá, 0 negado es 1. 0 negado es 1. 1 and 1 es 1. Perfecto. Hasta acá se viene cumpliendo. A vale 0, el siguiente caso, y B vale 1. 0 or B, 0 or 1 es 1, negado da 0. Y acá, 0 negado es 1. Después acá tenemos el B es 1. 1 negado es 0. 1 and 0 es 0. Perfecto. Por ahora sigue siendo equivalente. Tercer caso, A vale 1, B vale 0. 1 or 0 es 1, negado es 0. Y por este otro lado tenemos 1, negado es 0, 0 and, ya me voy dando cuenta que cualquier cosa que dé acá no me interesa ya, va a dar 0, en consecuencia siguen equivalentes. Si en este caso, en el último caso, siguen siendo equivalentes, ya demostramos formalmente que las ecuaciones eran equivalentes y demostramos esta ley que llamamos ley de De Morgan. Vale A vale 1 y B vale 1 también, ¿no? El último caso. 1 or 1 es 1, negado es 0. A ver este caso. 1, negado es 0. Bueno, y ya 0 and. Y por este lado también daba 0, así que ya confirmamos formalmente que efectivamente se cumple este caso. A or B negado es equivalente a A negado and B negado. Y esta es la ley de De Morgan. Bien. La siguiente ley de De Morgan es para el caso opuesto. Para el caso en donde en lugar de una disyunción o or tengo una conjunción, o sea and. La siguiente ley de De Morgan es la
negación de un AND es equivalente, lo pueden demostrar por la tabla de verdad, a distribuir la negación, pero cambiando el producto por la suma lógica por el OR, ¿no es cierto? Ahí estamos. A AND B negado es equivalente a negado OR B negado. Bien, y esta es la segunda ley de De Morgan. Muy bien. Pueden trabajar con las siguientes equivalencias para ver si se cumplen o no. Tienen que simplemente calcular las tablas de verdad de cada lado y si se dan que es equivalente en todos los casos, para todas las entradas da la misma salida en ambos lados, es equivalente. Con que encuentren un primer caso en donde no se cumple, ya confirman que no es equivalente. No hace falta seguir calculando toda la tabla de verdad, ¿sí? Como hicimos en este caso previo, en donde mostramos que no era equivalente, simplemente distribuir con el OR, la negación con el OR. Ni bien encontramos el primer caso que no cumplía la misma salida, ya ahí finalizamos el análisis. Bien, bueno, con esto pueden resolver todo el ejercicio 7. En próximo video continuamos con el pasaje a compuertas NAND, NOR y algunos casos finales.